¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video a su canal Ingeniero en Acción. En esta ocasión les mostraré cómo es el cálculo o el diseño de un filtro pasabajos para lo que es un subwoofer, el cual estaré utilizando en una barra de sonido. Bien, vamos a comenzar. Primero, antes de entrar a ver lo que son los filtros, pues les quiero comentar sobre el rango de frecuencias eh, dentro de lo que es la música o el audio. Vamos a partir de 0 Hz. Esta es la línea de frecuencias. Eh, Como este filtro estará enfocado a lo que es un subwoofer, pues me enfocaré prácticamente a lo que son las frecuencias bajas. El oído humano alcanza a percibir para lo que son frecuencias bajas o bajeo, o mejor dicho, lo que un parlante alcanza a reproducir en frecuencias pues bajas, está comprendido entre a partir de los 20 Hz ya comienza a sonar, los 20 Hz hasta aproximadamente los 150 Hz, serían las frecuencias que están entre el bajo, entre el bombo, las frecuencias que hacen que el parlante de bajeo pues se escuche más, de forma más fuerte. Entonces sería de este rango a este rango serían las frecuencias que reproduce un parlante de 20 a 150 Hz, es lo típico en los sistemas de audio. Y de 0 a 20 Hz son frecuencias que se llaman subsónicas. En este caso estas frecuencias hacen que el parlante se mueva, pero no emite ningún sonido. Por lo tanto, al estar reproduciéndolas, el parlante pues está trabajando, pero no está generando audio alguno, lo cual hace que este pues esté trabajando, mm, por así decirlo, de manera incorrecta, bajando la eficiencia del parlante. En este caso aprovecharé para mostrarles cómo hacer un filtro subsónico, y el cual también incluirá un filtro pasabajos. Entonces nuestro parlante en este caso reproducirá de 20 a 150 Hz. Eso dependerá ahorita de la frecuencia de corte que determine de acuerdo al cálculo de nuestro circuito. Una vez que ya comprendimos cómo es que funcionan los parlantes, eh, en resumen hay que decir que las frecuencias menores a 20 Hz pues no nos sirven a nosotros en una bocina, en un parlante de bajos, porque lo están haciendo trabajar de más, y las frecuencias que van entre 20 a 150 pues son las que nosotros sí queremos reproducir, las que hacen que el bajo sea más eficiente, sea más fuerte, sea más seco, que se escuche de mejor manera. Bien, entonces vamos a comenzar a hablar sobre los filtros. Entonces para poder tener un rango de frecuencias eh, de entre los 180 Hz o los 150, en este caso yo lo dejé establecido así. Obviamente estará comprendido entre los 20 hasta los 80, pero yo puse un rango de entre 80 y 150, que será ahorita el que calcularé para mi frecuencia de corte. Lo que utilizaremos pues será un filtro pasivo, pasabajas, que está constituido únicamente por una resistencia y un capacitor. La frecuencia de corte pues se calcula de esta manera, es 2pi sobre R por C, que R y C pues son los valores de nuestro circuito, aquí los podemos observar, y el comportamiento de nuestro filtro pues es el siguiente. Como les mencionaba, las frecuencias que son menores a nuestra frecuencia de corte pues estarán pasando de manera correcta, sin presentar ninguna atenuación, mientras que las frecuencias mayores a nuestra frecuencia de corte pues comenzarán a atenuarse o a disminuir, lo cual hará que estas ya no sean reproducidas o se reproduzcan en una menor cantidad por el amplificador hasta que pues lleguen casi prácticamente a ser nulas, por lo tanto a no ser audibles. Esta es la forma en la que funciona el filtro pasabajos. Únicamente lo que tenemos que hacer nosotros es calcular los valores de R y de C, como se muestra aquí en este caso, y el circuito que se implementa pues es una resistencia colocada a la entrada de nuestro audio, y en paralelo de nuestra entrada de audio pues ya un capacitor. Recuerden que este circuito funciona ya que a frecuencias, más bien dicho, los capacitores
en corriente alterna o en una señal con frecuencia, pues se comportan como un cortocircuito. Entonces nosotros lo que hacemos es calcular las frecuencias bajas que estarán pasando de manera correcta. Cuando las frecuencias sean mayor al valor de la frecuencia calculada o de la frecuencia de corte, pues estas se aterrizarán a tierra, lo cual hará que ya no se sigan reproduciendo por el comportamiento de los capacitores ante la corriente alterna o ante una señal con frecuencia. En este caso yo lo que hago siempre es proponer un valor de un capacitor, ya que hay más pocos valores comerciales de capacitores, puesto que una resistencia pues se puede utilizar un potenciómetro y se puede girar o regular hasta el valor que uno quiera. En este caso lo que yo hago es proponer el valor de un capacitor, la frecuencia de corte a la que yo quiero que trabaje, y de ahí únicamente despejo la resistencia y la calculo. Para este caso yo utilizaré componentes que ya tenía. En este caso estaré utilizando lo que es un capacitor es de 2.2 microfaradios, ahí se alcanza a observar, y tengo una resistencia que es del valor de 820 ohms para mi filtro pasabajas. En este caso entonces, sustituyendo esos valores, la frecuencia de corte pues sería igual a 1 entre 2pi por 10 kilo ohms. Lo voy a poner todo con los ceros para 10 kilo ohms por nuestro capacitor, que era de 2.2 microfaradios, que es 2.2 microfaradios. Haciendo esa ecuación, pues tenemos un valor, creo que estaba entre el rango de los 88 Hz aproximadamente. Como no tengo aquí una calculadora a la mano, pues le pondré aproximadamente. Ustedes la pueden comprobar en su casa y estará entre un valor aproximado de 88 Hz, el cual sería nuestra frecuencia de corte, la cual entra dentro de este rango, que es en el que yo quería que trabajara mi filtro pasabajas. Bien, aquí ya tenemos lo que sería pues nuestro filtro pasabajas. En este caso pues la señal de entrada entraría por esta parte de la resistencia. La parte negativa del capacitor pues la conectaríamos a la señal negativa también de nuestra señal de entrada, y la salida pues vendría de este punto. Como podemos ver, tenemos un punto en común que es la resistencia con el positivo del capacitor. Esta sería la salida hacia nuestro amplificador de audio. Es importante mencionarles que estos tipos de filtros pasabajos pasivos no utilizan ninguna fuente externa, pero se utilizan para señales que son antes de amplificarse, ya que si los utilizáramos como un tipo crossover, pues tendría que ser utilizar bobinas para evitar que nuestra resistencia, nuestro capacitor, pues se llegaran a quemar. Pero para nuestro caso, pues utilizaremos únicamente la resistencia y el capacitor. Como podemos ver, pues en el circuito está colocado de igual manera. La resistencia va en la parte de arriba, el capacitor está en paralelo, y aquí sería lo que es la señal de salida. Eso sería para nuestro filtro pasabajas. Ahora les mostraré cómo funciona utilizando un filtro pasaaltas para poder anular nosotros las frecuencias que, como les mencionaba al comienzo del video, pues son frecuencias subsónicas, las cuales harán que el parlante esté trabajando pero sin reproducir ningún audio. Es decir, que estará teniendo un movimiento que estará provocando pues un calentamiento por el movimiento mecánico, pero no generará ningún audio. Entonces esto lo que no queremos es que nuestro parlante se llegue a calentar. Entonces vamos a reducir estas frecuencias por medio de este filtro. El filtro pasaaltas pues funciona de manera similar. Lo único que en este caso, como podemos ver, el capacitor va al principio de nuestro circuito. Después está la resistencia. En comparación con el filtro pasabajas, pues es únicamente lo contrario. Donde estaba la resistencia va el capacitor, y donde estaba el capacitor va la resistencia. La frecuencia de corte pues de igual manera se calcula también con la misma fórmula, ya que los componentes pues son los mismos. En este caso yo para el filtro
pasa altas, utilizaré un capacitor de, aquí podemos ver que es de 1 microfaradio y una resistencia de, aquí enfoca, de 10 kilo ohms. Son los valores que yo estaré utilizando. Pues igual se despeja y se reemplazan los valores con los de nuestros componentes, que sería 1 entre 2 pi por la resistencia que dijimos que eran 10 kilo ohms. Son 10 kilo ohms por el capacitor que era de 1 microfaradio. Y al realizar esta ecuación, pues teníamos un valor aproximado eran. Bien amigos, tuve un problema en el video, pero les comentaba que era un valor aproximado de 15 Hz para la frecuencia de corte de lo que es este filtro pasa altas. En este caso, aunque es un filtro pasa altas, se utilizará para atenuar las frecuencias subsónicas, ya que como dijimos, las frecuencias subsónicas eran las que se encontraban de 20 Hz hacia atrás. Por lo tanto, al tener una frecuencia de corte de 15 Hz, pues nosotros estaremos atenuando estas frecuencias. Bien, entonces una vez ya calculado o diseñado lo que es el filtro pasa altas y lo que es el filtro pasa bajas, si colocamos estos dos en cascada o en serie, que sería conectado uno a la salida del otro, pues tendríamos lo que viene siendo un filtro pasabanda. En este caso, como podemos observar, esta etapa pertenece al filtro pasa altas, esta pertenece al filtro pasa bajas, y en conjunto pues hacen lo que es un filtro pasabanda. Aquí, como se puede observar, la respuesta de un filtro pasabanda pues es la siguiente: hasta la frecuencia de corte baja, las frecuencias se comienzan a atenuar, llega un punto en el que esa frecuencia de corte comienza a dejarlas pasar de nuevo, y ahí es donde empieza a actuar el filtro pasabajas. Y como podemos ver, al tener esa frecuencia de corte alta, pues tenemos que las frecuencias se comienzan a atenuar. En este caso pues son las frecuencias que ya calculamos, 15 Hz y 88 Hz. También les iba a mencionar que al hacer este cálculo me equivoqué. Aquí, en lugar de colocar 10 kilo ohms para el filtro pasabajas, es 820 ohms. Recuerden que nuestro circuito, el filtro que estaré utilizando para pasabajas, pues es la resistencia de 820 ohms, para que, si ustedes verifican o realizan esta ecuación, pues lo comprueben con este valor de 820 ohms, y así ya les daré un valor aproximado de 88 Hz. Entonces, en conjunto, este filtro, pues esto es lo que estaría haciendo. Como les mencionaba, pues si se dan cuenta, esta respuesta pues es la unión de tanto de la respuesta de un filtro pasa altas con la respuesta de un filtro pasa bajas, que colocándolos en cascada, pues esto es lo que provocaría, dejaría pasar únicamente este rango de frecuencias, este ancho de banda, que sería de aproximadamente 53 Hz, que es el ancho de banda, ya que ese se calcula con la frecuencia de corte alta menos la frecuencia de corte baja. En este caso pues serían los 88 menos 15, serían 73 Hz que tendríamos para nuestro ancho de banda de este filtro. Es importante mencionarles que estos filtros son de primer orden. El orden lo determina el número de capacitores que tienen estos filtros, y si quisiéramos que fuera de un mayor orden, por ejemplo de segundo orden, de tercer orden, lo que tenemos que hacer es seguir poniendo etapas en serie. Aquí pondremos otra resistencia y otro capacitor para que el orden de nuestro filtro pues aumentara a un segundo orden, pudiera ser de tercero o de cuarto orden. Lo que esto haría es que la frecuencia de corte pues atenuara de manera más rápida las frecuencias mayores a esta. Es decir, en el primer orden se atenúan, como vemos aquí, con esta pendiente. Aquí tendríamos un ángulo. Uno de segundo orden lo atenuaría de manera más rápida. Como podemos observar, el ángulo va disminuyendo, es menor, hasta
hasta lograr tener pues el corte exacto aquí a los 90 grados, tenerlo exactamente en este punto. Nosotros no necesitamos tanta precisión, por eso es que vamos a dejar únicamente pues de primer orden en ambos casos. También como les mencionaba, pues son filtros pasivos. Existen otro tipo de filtros que son los filtros activos. Nosotros estamos utilizando filtros pasivos ya que pues no necesitamos tener así una precisión tan exacta. Obviamente la fidelidad del audio va a influir, pero en este caso pues no necesitamos que sea un filtro muy fiel, ya que las señales que le van a estar entrando pues son de magnitudes grandes. Los filtros activos se utilizan cuando son señales pequeñas del orden de los miliamperes. En este caso la señal de audio que le entrará es alrededor de 2 volts pico pico. Para casos que fueran señales ya de miliamperes, por ejemplo 10 miliamperes, sí se utilizaría un filtro activo. La diferencia entre el filtro activo y el filtro pasivo es que el filtro pasivo pues no depende de una fuente de alimentación, como podemos observar, únicamente tiene lo que es la señal de entrada y la señal de salida, mientras que en un filtro activo pues sí tenemos nuestra señal de entrada, nuestra señal de salida y además la fuente de alimentación, que en este caso es más VCC y menos VCC. Esto pudiera ser uno de los inconvenientes al momento de implementar un filtro activo, ya que pues necesitaríamos tener una fuente simétrica. En un video más adelante les mostraré cómo realizar una fuente simétrica a partir de una fuente simple, ya que bueno, existen muchos circuitos que pueden hacer esta función, pero la mayoría de ellos trabajan a partir de transformadores. Yo les mostraré cómo realizar esta fuente simétrica a partir de una fuente pues simple. Por ejemplo, si tuviéramos una fuente de 12 volts, con el circuito que les mostraré en videos posteriores, pues podremos tener menos 6 volts y más 6 volts o viceversa. Esto puede llegar a utilizarse hasta 30 volts, que sería el máximo rango de alimentación de estos, ya que la mayoría de amplificadores operacionales trabajan a partir de 15 y menos 15 volts. Pero por ejemplo, si nosotros tuviéramos 30 volts, podríamos sacar de esta fuente pues más 15 y menos 15. Pero eso se los muestro en un video, en un próximo video. Además de que los filtros activos pues también se puede tener una ganancia. En estos la señal que entra es la señal que sale, esto en condiciones ideales, aunque siempre se tiene una pequeña pérdida por la resistencia por la caída de voltaje en esta resistencia y también por la reactancia inductiva del mismo capacitor. Y contrario a lo de los filtros activos, que estos pues se puede tener también una ganancia. La ganancia para este tipo de filtro, como podemos ver, es un filtro no inversor. Es lo mismo, la resistencia, el capacitor en la misma posición que el filtro pasivo, y la ganancia estaría determinada por R2 entre R1, que sería esta fórmula, más 1. Aquí podemos jugar con estos valores para tener una mayor ganancia, para, pues como les comentaba, si nuestra señal es muy pequeña, poderla amplificar ya estando filtrada. Tiene muchas aplicaciones estos filtros activos también. Y pues la frecuencia de corte pues se calcula de igual manera, 1 entre 2 pi por RI por CI. Este sería pues el mismo procedimiento para el cálculo de este tipo de filtros, amigos. Bien, pues yo voy a pasar a conectarlo y les muestro el funcionamiento ya con una señal de audio, para que pues sea más fácil o ustedes puedan escuchar que el filtro está funcionando. En este caso el celular pues no tiene un micrófono muy bueno, por lo que puede ser que el bajeo que se da en mi bocina pues no se alcance a percibir, pero se va a alcanzar a escuchar como al momento de conectar el filtro y de no conectarlo, pues se tiene mayor cantidad de frecuencias altas, que sería la voz. Procederé a conectarlo y les muestro el funcionamiento, amigos. Bien, amigos, aquí ya lo tenemos conectado. Aquí podemos observar cómo ya de parte de esta parte de nuestro reproductor de música, ahí le agregamos dos resistencias a la salida de nuestra señal de audio, ya que el reproductor es estéreo.
Cuando ustedes tengan una señal estéreo y quieran conectarla a una señal mono, lo que deben de hacer es de las líneas, de las señales L y R de su reproductor, pues agregarle una resistencia a cada una de las líneas, unificarlas, y eso ahora sí agregarlo a la señal de, esta sería la salida, o esta sería la entrada monofónica, mono, y esta sería la estéreo, para evitar que ustedes puedan conectar únicamente así y conectarlo directo a la entrada, ya que esto pues haría que la señal de entrada pudiera circular en los ciclos donde acá no hay señal, se fuera hacia acá y viceversa. Entonces lo que hacemos es agregar estas resistencias. Esto es hacer un sumador de señal, pasivo también. También existen los activos que les podemos dar mayor ganancia, pero pues este es un tip que les doy para estos casos. Aquí ya lo tenemos conectado, y lo que voy a hacer es subirle volumen para que ustedes puedan escuchar cómo nuestro bajo pues no reproduce lo que es la voz, únicamente se escuchan los bajos. Vamos a poner una estación que tenga una canción. Ahí tenemos esa donde se escucha ese audio. Voy a bajar un poco el volumen y lo voy a conectar directo para que ustedes escuchen la diferencia. Así es como se escucha sin nuestro filtro. Y al agregarlo así es como cambia. Lo voy a retirar para que vean cómo incluso ya presenta distorsión. Y al agregarlo, pues ahí está, amigos. El filtro se encuentra funcionando de manera correcta. Vamos a buscar otra señal, otra estación que se escuche un poco más, donde se pueda distinguir mejor el bajeo. Ahí se alcanza a escuchar. Pues bien, amigos, eso sería todo para este video. Espero les haya quedado claro, espero hayan entendido. Cualquier duda, cualquier comentario que quieran agregar, pues no lo duden. Comenten en el video, denle like y suscríbanse al canal para que sigan pues teniendo acceso a este tipo de videos. Nos vemos en un próximo video, amigos. Felices fiestas, que la pasen con seres queridos y hasta luego.